Espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este primer encuentro de este curso sobre juicio por jurados, principios, estructura, organización y gestión para su realización. Esta actividad, como ustedes saben, se ha organizado por el Instituto de Estudios Judiciales y la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte, la Red de Jueces Penales Bonaerenses, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y la Asociación Argentina de Juicios por Jurado. Antes de dar comienzo con el expositor de hoy, aclarar que si pueden, para poder acreditar su asistencia, vayan volcando en el chat su nombre, apellido, DNI y dependencia en la que trabajan. Si con algún usuario está participando más de una persona, bueno, también aclaren el nombre de todas las personas que están juntas ahí viéndolo. No hay ningún problema. Sobre el final de la exposición del Dr. Dean, vamos a propiciar un espacio para preguntas, intercambio de aportes, así que quienes quieran hacerlo pueden hacerlo a través del chat también, o bien oralmente, previamente usando el botón de levantar la mano, así lo hacemos de una manera ordenada. Así que bueno, sin robar más tiempo, vamos a dar comienzo. Como les decía, este es el primer encuentro. Tenemos uno la semana que viene y otro la siguiente. Pero bueno, hoy, lo que toca hoy, en la exposición del doctor Matías Dean, juez titular del Tribunal Criminal Oral número 5 del Departamento Judicial La Matanza. Doctor Dean, el espacio es suyo. Bueno, muchas gracias, Camilo. Buenos días para todos. Les agradezco mucho que se hayan conectado y que tengamos esta conexión virtual entre todos. La idea, un poco lo decía Camilo, yo voy a hablar y presentar qué es esto del juicio por jurados, que en muchos casos va a ser sorpresivo, calculo que, o si bien se sabía de la existencia del juicio por jurados en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, es un instituto que quizás no sea tan conocido o no es a lo que estamos acostumbrados. Y la idea es que sea lo más interactivo posible, o sea, que todas las preguntas, todas las dudas, todas las cuestiones con las que inclusive puedan no estar de acuerdo, las podamos plantear y las podamos conversar entre todos. Yo le quiero agradecer al Instituto de Estudios Judiciales, a la Secretaría de Planificación de la Corte, por este tipo de encuentros, porque ustedes saben mejor que yo que la provincia de Buenos Aires es una realidad diferente de la del resto del país, por su volumen, por su complejidad, por la cantidad de litigiosidad. Y el juicio por jurados nos presenta un montón de desafíos en este sentido, de tipo no solamente jurídico, sino también organizativo y administrativo. Muchas instituciones del juicio por jurado no son estrictamente jurisdiccionales, sino que hay un mix, una mezcla entre funciones jurisdiccionales y funciones administrativas. Y muchas cuestiones, muchas tareas administrativas tienen suma importancia en no solamente que el juicio se pueda desarrollar de manera correcta o no, sino también en la legalidad del procedimiento de juicio por jurados. La confidencialidad de la... Ahora vamos a hablar un poco de todo esto, pero por ejemplo, la confidencialidad de la deliberación, que tiene que estar resguardada administrativamente de forma muy celosa, es un prerequisito de legalidad del juicio, con lo cual tiene que haber una mancomunidad entre ambas funciones, si es que podemos hablar de ambas funciones, sino de una misma función dividida en partes. En otras provincias donde se implementó el juicio por jurados, donde los volúmenes son muchos menores, este proceso se ha dado quizás de manera más natural o más controlado y ha permitido que el juicio por jurados sea un verdadero éxito. En la provincia de Buenos Aires también lo es, de nuevo, porque por su volumen, ya hay más de 500 juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires, es por lejos la jurisdicción que más juicios por jurados hace en el país y que más influye en el juicio por jurados en el país, pero cuando uno lo compara con el volumen total de casos que atiende el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, quizás no sea muy significativo. Más allá que el juicio por jurados, aunque su número no sea quizás tan significativo en términos relativos, nosotros decimos que es configurativo, porque todo el litigio, por lo menos en materia penal, se configura a partir de la lógica del sistema de juicio por jurados
que voy a tratar de presentarles, por lo menos hoy. No sé si puedo compartir. No me aparece el... Ahí ya está compartiendo. Ah, ¿está compartiendo? Porque no me aparece. Está abriéndose, ahí está. Ahí está, buenísimo. Voy a guardar un segundo. Ahí está, perfecto. Fíjense que nosotros todos más o menos sabemos que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo. Esto lo que estudiamos derecho lo vimos varias veces en la facultad, pero todos más o menos, aún sin ser abogados, ni hablar los que trabajan en el Poder Judicial, pero todos alguna vez que otra vez lo escuchamos o lo hemos visto en alguna que otra película. Lo que nunca nos dijeron, tampoco a los abogados, es si la Constitución decía algo en relación a ese juicio previo. ¿Qué juicio previo es aquel juicio del cual la Constitución está hablando, ¿no? Y si uno analiza el texto de la Constitución, se va a dar cuenta que la Constitución, además del juicio político, que es un juicio de otra naturaleza, 3 veces menciona un modelo de enjuiciamiento. El artículo 24 de la Constitución menciona ya que el Congreso va a reformar el derecho en todas sus ramas y a establecer el juicio por jurados. El artículo 75, cuando habla de las competencias del Congreso de la Nación, también vuelve a mencionar el juicio por jurados. Y finalmente el 118, ya en la parte donde habla de la estructura y de las funciones del Poder Judicial, menciona expresamente y tajantemente todos los casos criminales se resolverán por jurados. Con lo cual, la Constitución, a diferencia de lo que uno puede pensar, no es que no tiene ningún modelo o que no tenía ningún modelo en mente o previsto. Hablaba de un caso, de un modelo de enjuiciamiento en particular, que es el juicio por jurados. Estamos hablando de la Constitución de 1853, de la Constitución histórica. Con lo cual, si el artículo 18 dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, y la Constitución misma, en 3 pasajes, e inclusive en el pasaje específico del Poder Judicial, habla del juicio por jurados, parecería lógico interpretar que el juicio previo al que alude el artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo menos en materia penal, no es cualquier sistema de enjuiciamiento, sino el juicio por jurados. Y de nuevo, esto lo dice la Constitución, lo viene diciendo la Constitución desde 1853. Todas las constituciones latinoamericanas de esa época, que se dieron luego de los procesos de independencia latinoamericanos, contenían una cláusula juradista. Algunas, como la nuestra, lo sostuvieron en el tiempo, otras, Chile, Uruguay, Paraguay, lo tenían y lo han derogado. Brasil sigue teniendo juicio por jurados, Paraguay y Uruguay tenían juicio por jurados y lo derogaron. En Chile, en todo este proceso de reforma constituyente que se estuvo dando hasta estos días, estaba la discusión de volver a instaurar el juicio por jurados, con lo cual no parece que sea algo casual la aparición del juicio por jurados en nuestra Constitución. Ahora, desde 1853 hasta ahora, esta manda no se venía cumpliendo, ¿no? A principios de la década del 80, con la restauración del siglo pasado, ya estamos hablando, con la restauración democrática en Latinoamérica, empezó un proceso de reforma, sobre todo en materia de derecho procesal penal, instaurando códigos más acusatorios, o sea, códigos en donde la función de investigar y acusar no está en manos del juez, sino que está en manos del fiscal, y el juez se preserva como en un modelo acusatorio como el tercero neutral, imparcial, llamado a dirimir los conflictos entre las partes. Este proceso empezó, les digo, en el año 80, la década del 80, mejor dicho, y con distintas velocidades fue instaurándose en todas las provincias, en la provincia de Buenos Aires en 1998, en el ámbito nacional todavía sigue el modelo anterior.
hay una instauración progresiva del nuevo Código Procesal Federal en jurisdicción de Salta y Jujuy, con mucha resistencia, por supuesto, pues todos estos cambios es natural en toda estructura burocrática, lo sabemos desde Weber en adelante, toda estructura burocrática genera per se cierta resistencia al cambio por su propia naturaleza. Entonces, estos procesos también han sufrido mucha resistencia. También el juicio por jurados, que es un poco el destino final o el corolario de todo sistema de enjuiciamiento acusatorio. Pero fíjense, desde 1853 la Constitución habla del jurado. Binder, muchos de ustedes lo conocerán, es uno de los autores más lúcidos de la actualidad del derecho penal y procesal penal de la Argentina, creador del Instituto del INESIP. Dice, hay una conferencia que él da en Mendoza en el año 2005, el que le interese está en YouTube, la puede buscar, porque en una conferencia de un encuentro de jueces, nos dice a los jueces, en la cara, dice, ustedes, los abogados en general protagonizaron la defensa corporativa más exitosa de la historia argentina, porque desde 1853 hasta ahora la Constitución dice que los casos criminales los debe resolver el pueblo y los abogados nos hemos arrogado el derecho y la potestad de ser nosotros quienes resolvemos los casos criminales a través de una clase de abogados que son los jueces. Pero claramente la Constitución no quiere, él dice, Binder nos invita a leer la Constitución al revés, la llama él. Entonces dice, la Constitución lo que nos está diciendo es que no quiere que los casos criminales los resuelvan los jueces profesionales, sino que estos casos criminales los resuelvan los jurados. De nuevo, ¿no? Como concepto me parece muy potente, la defensa corporativa más exitosa en la historia argentina, la de los abogados. Y uno puede decir, bueno, en realidad está en la Constitución, pero nunca se cumplió y es algo que el constituyente, no sé, como copió la Constitución de Estados Unidos y qué sé yo, bueno, quedó la cláusula de jurado. Bueno, hay 3 cláusulas de jurado, no una, ¿no? Como les decía. Pero vamos a los antecedentes. Fíjense, el decreto de libertad de imprenta, estamos hablando del mes de octubre de 1811, la semana de mayo de 1810, poquito más de un año después de la semana de mayo. El artículo 3 establecía que a fin de evitar los efectos de la arbitrariedad en la calificación y graduación de los delitos de imprenta, se creará una junta de 9 individuos con el título de protectora de la libertad de imprenta, y para la formación de estas juntas estos 9 iban a ser elegidos de un listado de por lo menos 50 ciudadanos honrados que no estén empleados en la administración de gobierno. Y acá ya vemos algunas características que son propias del juicio por jurados, que las tenemos en las leyes de jurado de la provincia de Buenos Aires y que vienen en realidad del juicio por jurados tradicional que desde por lo menos 1215 se viene aplicando en Inglaterra. El que decide, para evitar la arbitrariedad en la graduación de la pena en los delitos de libertad de imprenta, es un cuerpo ajeno a la administración de gobierno. No son funcionarios del gobierno los que resuelven, sino un cuerpo ajeno, ciudadanos que uno podríamos decir los pares de la persona acusada. Esta es una característica central del juicio por jurados. El juicio por jurados moderno, vamos a hacer un poco de historia, nace en Inglaterra en 1215, ¿se acuerdan? Lo habrán escuchado, el rey Juan sin tierra. Los señores feudales le sacan, le extraen una prerrogativa al rey, le van a decir al rey, bueno, mira, antes de que la ley, la justicia del rey pueda castigarnos, nuestros pares nos tienen que enjuiciar, y si nuestros pares determinan que somos culpables, recién ahí se puede aplicar la justicia del rey. No es como un límite, esta es una característica del juicio por jurados como garantía individual, como seguridad ciudadana, es un límite al poder del Estado. El Estado no me puede imponer un castigo si previamente mis pares no determinan que soy culpable. Fíjense que encontramos estas notas un año después de la Revolución de Mayo. El proyecto de la Comisión Especial de 1812, que preparaba el que después fue la Asamblea del año 13, tan
tan importante en nuestra historia constitucional y normativa, dice que el proceso criminal se hará por jurados. Los dos intentos constitucionales, los de 1819 y 1826, también tenían una cláusula juradista. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el Plan General de Organización Judicial de 1829 y hasta la sanción del Código Rural de 1866, rigió un jurado de abigeato que había sido instaurado por el gobernador Las Heras. Entonces, fijémonos algo. Por un lado, la Constitución 3 veces menciona el juicio por jurados. Todos los antecedentes de importancia constitucionales, desde el primer intento independentista, que fue la Constitución, la Revolución de Mayo, ya mencionan el juicio por jurados. Y todos los países latinoamericanos que se independizaron más o menos al mismo tiempo que nosotros, al igual que nosotros, también tenían cláusulas juradistas en sus constituciones. Parece claro entonces que la mención del juicio por jurados no es algo descuidado, que el constituyente puso porque sí. De hecho, nosotros tenemos que el artículo 24, ¿se acuerdan de la Constitución? Aquel que decía el Congreso promoverá la reforma del ordenamiento jurídico en todas sus ramas y promoverá el juicio por jurados. Lo tenemos que leer en clave histórica. Esto más que una cuestión jurídica es una cuestión histórica. Ustedes piensen, la semana de mayo de 1810 se logra la Declaración de Independencia en 1816, después durante décadas peleas entre unitarios y federales a ver de qué manera organizábamos el país. Hacia 1853 la situación está más o menos encaminada, la provincia de Buenos Aires seguía ahí un poco todavía resistiéndose. Entonces, nos logramos dar en 1853, después de lograda la independencia política, nos logramos dar una constitución nacional, nos aparecemos como una nueva nación. ¿Y qué dijo el constituyente? Señores legisladores, nosotros logramos darnos la constitución y la independencia política y la constitución. Logren ustedes la independencia normativa, o sea, sancionen ustedes las leyes que rompan las cadenas con el sistema anterior. Por eso el 24 dice hay que reformar el derecho en todas sus ramas. ¿Cuál era el derecho que había que reformar? El derecho que se estaba aplicando. ¿Cuál era ese derecho? El derecho continental europeo, o sea, el derecho digamos, que se utilizaba, el derecho de Indias, que venía del derecho monárquico, el derecho español. Ese es el derecho con el cual nuestros constituyentes quieren romper. Por eso le dice al legislador, de ahora en más, usted sancione todas las leyes necesarias para romper con este derecho continental europeo e instaurar el juicio por jurados. Hay dos grandes culturas jurídicas en Occidente. El continentalismo europeo, donde está todo el derecho codificado, escrito. En el caso penal o en el proceso penal, la figura que persiste en España, por ejemplo, del juez instructor. El juez es el que concentra las funciones de investigar y de juntar pruebas y de llegar a la verdad. Ese es el modelo que rigió en Provincia de Buenos Aires hasta el año 98. Se lo conoce, así a grandes rasgos, como un modelo inquisitivo, porque copiaba un poco el modelo de la Inquisición. La prueba se producía en forma escrita, ¿no? A través de actas. Todos los que entramos a tribunales, lo primero, y tenemos algunos años, lo primero que nos enseñaron era a foliar el expediente y a coser expedientes, porque en esos expedientes de 200 fojas se acumulaba toda la prueba que íbamos juntando, ¿no? Y se resolvía en base a lo que estaba escrito. Este es un modelo. En el Common Law, que es el modelo que se da sobre todo en las Islas Británicas, ya no en la Europa continental, el proceso fue distinto. El rol del juez no fue el de buscar la verdad, sino que la verdad se entendía que iba a surgir de una especie de juego dialéctico entre la actividad del acusador y del que se defendía. Eran los litigantes quienes, a través de la búsqueda de las evidencias y de la presentación de sus casos, y del control recíproco de lo que hacía el otro, iban a poder acercarnos a la verdad. Y el juez siempre se preservó como un tercero imparcial. Y encima este juez, en el caso penal, iba
a actuar con la ayuda, la coordinación de un jurado, de estos famosos ciudadanos ajenos a la administración de justicia, que iban a determinar si la persona acusada era o no culpable. Era el jurado el que tenía que determinar esto. Y como había un jurado, necesariamente cómo se tenía que reunir la prueba. Ya no nos servía la prueba por actas escritas, y menos en esa época en donde la gran mayoría de la gente ni siquiera sabía leer. Acuérdense que las primeras imprentas nacen en los monasterios, ¿no? Porque solamente cierta clase es la que podía acceder a la lectura. Entonces la prueba se tenía que presentar en una audiencia oral y pública, como vemos en las películas, ¿no? No son los testigos los que van a declarar y alguien les va a tomar una declaración y se va a hacer un acta escrita con lo que el testigo dijo y el juez después va a leer esa declaración, sino que tiene que venir el testigo a la audiencia oral y pública a contar a viva voz, adelante de todos, lo que vio, lo que escuchó, lo que sabe. Y ese testigo va a ser contrainterrogado por la parte que no lo trajo, y todo eso se produce en forma pública y todos escuchamos, recibimos lo que se conoce como inmediatez, ¿no? No hay, digamos, entre la fuente de producción de la información, que es el testigo, y el órgano que tiene que resolver, que es el jurado o el juez, hay inmediación. No intermedia más una declaración escrita de lo que alguien anotó que el testigo dijo, sino que se produce en forma inmediata, necesariamente por las características de este sistema. Este es el otro modelo. Nosotros, a pesar de que nuestra Constitución adscribió, como vimos, al modelo, si se quiere, del common law, y que nuestra Constitución manda instaurar este modelo, seguimos con las instituciones jurídicas y con el procedimiento típico del derecho continental europeo. Por eso hasta hace pocos años en Provincia de Buenos Aires, en muchas provincias y en Capital Federal, todavía sigue la figura del juez de instrucción. Y antiguamente, los que tenemos algunos años se acordarán, el mismo juez que instruía era el mismo juez que dictaba sentencia. Entonces, yo juez buscaba las pruebas, allanaba la casa del acusado, lo metía preso, lo tenía preso X cantidad de tiempo, y después, cuando iba a la sentencia, analizaba yo mismo las pruebas que había juntado para ver si eran suficientes o no para una condena. En general, salvo algún caso de esquizofrenia grave o de descuido muy grande que podía pasar, en general los jueces terminaban dictando, convalidando en la sentencia con una condena toda la investigación que venían llevando adelante durante tanto tiempo, ¿no? Eran casos más bien raros, en donde después en la sentencia el juez decía, no, lo tuve preso tanta cantidad de tiempo, junté tanta prueba, pero ahora me doy cuenta que esta prueba no es suficiente para una condena. Entonces, estos son los dos grandes modelos. Y nuestras estructuras, y esto me interesa remarcar para saber dónde estamos parados, toda la arquitectura, los edificios y todas las oficinas judiciales se fueron desarrollando conforme a este modelo. No es casual que la mayoría de nuestros juzgados tengan mesa de entrada, una mesa de entrada donde te atiende alguien y donde uno presenta un escrito y le sellan una copia. Ahora con la parte informática esto cambió, pero ustedes me entienden lo que quiero decir, el concepto, porque aparte ediliciamente siguen siendo así. Después de la mesa de entrada hay una pared, un chapón, casilleros, lo que sea, lleno de papeles, y del otro lado están los llamados despachantes. Entonces hay un mecanismo burocrático de control. Yo presento un escrito, el juzgado me recibe ese escrito se lo pasan al despachante, que va a hacer un proyecto, ese proyecto se lo va a pasar al secretario, o sea, al letrado, que lo va a controlar, y si le parece bien, se lo va a pasar a la firma del juez. Y el juez lo va a leer, supongamos que los jueces, vamos a hablar bien de los colegas, todos leemos todos los escritos que nos ponen, estamos de acuerdo, lo firmamos, y ese input que se produjo con el ingreso del escrito va a tener una salida natural, que es de nuevo hacer todos los pasos inversos. Este es un modelo, ¿no? Estrictamente burocrático, de nuevo, escrito, delegativo, porque no es el juez el que hace la resolución, sino que la resolución ya viene proyectada y el juez la convalida con su firma. La figura del secretario, que siempre nos dijeron, bueno, el secretario da fe de que el que firma es el juez, pero vemos que en realidad el secretario es más
un mecanismo de control burocrático que un fedatario, ¿no? Este es uno de los modelos. Si uno va a una corte del common law, anda viajando por Estados Unidos, por Canadá, por Inglaterra, por donde ustedes quieran, y va a una corte, que lo va a poder hacer porque generalmente, digamos, son edificios de acceso público en el real sentido de la palabra. Si yo quiero ver un juicio penal en tribunales hoy por hoy, generalmente voy a tener 1 o 2 policías que van a preguntar ¿y a dónde va? ¿Y usted quién es familiar de quién? ¿No? Allá uno puede entrar libremente, hay un detector de metales, por supuesto, por seguridad, pero uno entra y uno se va a dar cuenta que la vida del juzgado, de lo que para nosotros sería un juzgado, transcurre en la sala de audiencias. Uno tiene un pasillo, una puerta que señala el número de sala, generalmente hay un cartel al costado de la puerta que anuncia qué casos se van a tratar ese día y quién es el juez que está en esa sala. Y cuando uno entra, se encuentra con una sala como la de las películas, con asientos, una baranda, el estrado del juez allá adelante, el espacio, el corralito, diríamos, para el jurado a un costado, y 3 o 4 escritorios adelante, en el medio, donde hay algunos empleados, que son quienes reciben los escritos, pero no hay una mesa de entradas como tal, ¿no? Entonces, los abogados van, por supuesto en horario fuera de audiencia, a la tarde, se sientan y el empleado le hace un gesto, pasa, le deja el papel, se lo sella por supuesto, y porque no es que es todo eminentemente oral, cuestiones escritas siempre hay, y, y ya está, digamos, y el caso ahí sigue Y todo lo que se tiene que plantear, se plantea mediante audiencias, ¿no? Audiencias registradas, está la taquígrafa, nosotros tenemos el sistema de videograbación, que es más fidedigno, y si yo quiero plantear una escarcelación, quiero plantear un desalojo, quiero plantear la cuota alimentaria, lo que sea que yo quiero plantear, presento un papel donde estoy pidiendo que se fije una audiencia por eso, y después los argumentos, las evidencias, todos se presentan en forma oral y pública. Todo el que quiera concurrir puede ver cuáles son las razones que presentan, los argumentos que presentan las partes, los puede escuchar. Si se produce alguna prueba, la pueden también escuchar y ver. Y entonces esto permite que el público, que la gente, perciba y entienda qué es lo que se está resolviendo. Es otro modelo. A mí me interesa remarcar esto porque no es casual, de nuevo, cómo se estructuraron históricamente nuestros tribunales, qué tipo de gestión administrativa tenemos en los tribunales, y hasta la arquitectura de los edificios tienen que ver de nuevo con este sistema. En estas cortes de las que yo le hablo, nosotros llamaríamos cortes abiertas hoy en día, atrás del estrado hay una puerta que me comunica con el único despacho separado que está, si se quiere, de la sala de juicios, que es el despacho del juez. Que ni siquiera es un despacho muy grande, es un despacho más bien modesto, donde el juez tiene su escritorio, por si quiere tener alguna entrevista privada o alguna audiencia privada con las partes. La taquígrafa siempre generalmente lo acompaña, para discutir o para que el hombre entre audiencia a audiencia pueda leer algo y refrescar algún concepto o meditar alguna resolución. Pero no hay más dependencias que esas dos, digamos, la sala de audiencias y el despacho, de nuevo, más bien modesto del juez, detrás de la sala de audiencias. Y nada más, esa es la estructura. Esa estructura obedece a un modelo de administración de justicia. Esa arquitectura es consecuente con un modelo de administración de justicia. Miren el desafío que tenemos, porque en Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, nosotros estamos trayendo un sistema de enjuiciamiento que es mucho más que una mera reforma de las tantas que tuvo el Código Procesal Penal o de las reformas procesales que las que estamos acostumbrados. Hay toda una lógica, es un paradigma de enjuiciamiento diferente. Y ese paradigma de enjuiciamiento lo estamos, y créanme que es un caso de estudio, y no exagero, en el mundo, el éxito que está teniendo el juicio por jurados en una cultura jurídica tan hostil a este sistema como la que tenemos en Argentina, de las que yo le vengo hablando. Porque estamos utilizando este sistema de enjuiciamiento
con mucho éxito en un sistema que no estaba preparado desde lo arquitectónico, desde lo administrativo, desde la gestión, desde los recursos humanos, para utilizarlo conforme sus orígenes y sus necesidades, ¿no? Entonces, estamos dando esa batalla, por decirlo de alguna manera, y de nuevo, están siendo bastante bien, con muy buenos resultados, porque la verdad que los juicios que estamos llevando a cabo y los resultados obtenidos, ustedes van a tener seguramente en el encuentro que viene mucha información sobre esto, pero las experiencias que se recogen, tanto de quienes participan como jurados, como del público en general, son muy positivas. Y claro, y esto trae, antes de avanzar con lo que trae, me interesa para que veamos bien un poco qué estamos, cuál es la estructura del juicio por jurados, para que vean la diferencia con el clásico sistema de enjuiciamiento al que estamos acostumbrados. Esto más o menos que ustedes están viendo en pantalla es el esqueleto de un juicio por jurados. Hay una audiencia, nosotros llamamos audiencia de intimación, donde al acusado se le hace saber cuáles son los hechos que se le imputan y las pruebas que obran en su contra, y se le da la primera oportunidad para defenderse. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ustedes lo sabrán, el artículo 308 del Código Procesal Penal. Una audiencia de etapa intermedia, que es la audiencia antes del juicio propiamente dicho, donde el juez se junta con el fiscal y el defensor y el acusado, por supuesto, y esta audiencia es pública y también tiene que quedar videograbada, donde van a discutir las partes qué evidencia le van a presentar al jurado. El fiscal va a decir, bueno, yo voy a llevar estos 5 testigos, voy a presentar estos documentos, voy a presentar el arma que se utilizó en el hecho, que es esta. El defensor hace lo mismo, dice yo voy a utilizar estos 5 testigos o no voy a utilizar ninguno, puede cuestionar, y el fiscal puede cuestionar la prueba de la defensa, ¿no? Puede decirle al juez, mire, señor juez, yo no quiero que el fiscal traiga estos testigos, pues estos testigos no son testigos del hecho, estos testigos no van a aportar nada. Entonces se discute la calidad de la prueba, ¿no? La prueba que va a escuchar el jurado. Y después empieza, después de esta audiencia preliminar, donde el juez resuelve qué evidencia sí y qué evidencia no. Hay un filtro, por supuesto, todo lo que sea prueba ilegal, ¿no? O prueba no relevante, va a ser excluida. El jurado solamente va a escuchar prueba legal y relevante para las cuestiones que hay que resolver. Se lleva adelante o empieza el juicio. Y el juicio empieza con una primera audiencia, que es la audiencia que se llama, viene también de voir dire, o esa audiencia de selección. Anualmente, por sorteo de nuevo los que tenemos algunos años nos acordaremos de los sorteos que se hacían por lotería para el servicio militar, ¿no? Bueno, esto es algo parecido. Anualmente, por sorteo de lotería, se sortean por terminación de número de documento qué ciudadanos van a poder ser convocados como jurados en ese año judicial. Hay requisitos, más de 18, menos de 75, que sepan comprender el idioma castellano, que no tengan antecedentes penales, que no sean funcionarios del Poder Judicial o de alguno de los otros poderes, que no sean miembros de la Fuerza de Seguridad, etcétera, etcétera. Una serie de requisitos que contiene la ley. Entonces, por sorteo se elabora ese listado anual de jurados que se divide por departamento judicial. Va a haber un listado de jurados que tienen su domicilio en el departamento judicial de La Matanza, en el departamento judicial de Azul y los municipios que la componen, en el departamento judicial de Trenquelauquen y los municipios que lo componen, de Mercedes, de Necochea, de Junín, de Pergamino, etcétera, etcétera, ¿no? Por departamento judicial. Cuando un juez tiene un juicio por jurados y tiene que fijar un juicio, solicita a la oficina de la Corte que de ese listado de potenciales jurados de ese departamento judicial le sorteen una nómina. Generalmente el número es 46, 48. El juez, eso es lo que determina la ley. Yo como juez, si preveo que el juicio va a ser complicado, puedo pedir más, pero por lo menos 46 personas de ese listado,
que van a tener paridad de género, ¿no? Esos 46 ya van a venir mitad hombres, mitad mujeres, de los convocados. De ese listado de 46 que nos manda la oficina de la Corte, los jueces los tenemos que convocar a esta audiencia. Supongamos que vienen los 46. Bueno, estos 46 en esta audiencia de Guardir van a ser interrogados por el fiscal y por el defensor, no sobre el caso en concreto, sino sobre cuestiones que ellos entiendan que son relevantes conocer de los potenciales jurados para lograr un jurado lo más objetivo e imparcial posible. Y van a poder separar, recusar, sin causa, con causa por supuesto, si uno de los potenciales jurados es primo del acusado o primo de la víctima, lo van a recusar con causa. Pero también pueden recusar sin causa, sin expresión de motivos. Hasta 4 potenciales jurados. ¿Cuáles 4? Los 4 que ellos entiendan que van a ser menos receptivos a su explicación de lo que pasó. Se supone que si el fiscal hace bien su tarea, va a separar a los 4 que son más contrarios a la postura del fiscal. Y el defensor va a hacer lo mismo con 4 que son los más contrarios, según su entender, a su postura. Por definición, nos van a quedar en el medio los que las propias partes consideran que son los más objetivos o que podrían ser los más objetivos e imparciales para atender ese asunto. De esos que quedan, se hace un nuevo sorteo, que ya lo hace el sistema, se hace dentro de la audiencia de Guardir, donde van a quedar 18, 9 varones, 9 mujeres. 12 titulares, 6 varones, 6 mujeres, y 6 suplentes. 3 y 3, 3 varones y 3 mujeres, ¿no? Paridad, siempre con paridad de género. Estos 18 son los que van a intervenir en el juicio y van a ser estrictamente los jurados. Estos 18 son los que van a escuchar y van a ver las pruebas que van a producir las partes en el juicio. Son los 18 que van a escuchar la explicación de derecho que le va a dar el juez. Ahí está marcado como instrucciones iniciales y finales. Las instrucciones son la explicación del derecho que le hace el juez al jurado del derecho aplicable al caso, del derecho constitucional, del derecho procesal, del derecho sustantivo, o sea, bueno, en este caso es por homicidio simple. ¿Qué es el homicidio simple? ¿No? Por ejemplo, todo el derecho aplicable al caso se lo va a explicar el juez al jurado. ¿Cómo se lo va a explicar? En forma pública, en la misma audiencia. Esta parte de las películas que uno ve de juicio por jurados es la parte que no se ve porque es la más aburrida, la más tediosa. Le va a leer toda la explicación. Ahora, esta explicación el juez, antes de darla, la tiene que discutir con el fiscal y con el defensor. Y el fiscal y el defensor pueden presentar sus puntos de vista y sus objeciones a cómo el juez le va a explicar el derecho. El fiscal puede decir, no, señor juez, mire, el homicidio agravado por el vínculo es esto. El defensor va a decir, no, el homicidio agravado por el vínculo en realidad es esto otro. Y el que va a resolver, alguien tiene que tener en definitiva la última palabra en esa instancia, es el juez, ¿no? Y por supuesto, contra esa resolución del juez, el juez le va a decir, no, yo el homicidio lo voy a explicar de esta manera, pueden interponer reserva para un eventual agravio del recurso. Esas son las instrucciones. Estos 18 jurados son los que van a escuchar estas instrucciones. Y de estos 18 son los que cuando termina el juicio, después de escuchar los alegatos de las partes, de cierre, se van a retirar a deliberar en sesión secreta. De estos 18, ya ahí van a ir solamente los 12 titulares, que van a deliberar en sesión secreta y después van a volver y van a decir, van a completar un formulario y van a decir si el acusado es o no culpable. Solamente si el jurado dice que el acusado es no culpable, ahí termina el caso. El fiscal no tiene recurso alguno. A diferencia de lo que pasa con las absoluciones que dictamos los jueces profesionales o técnicos, donde sí el fiscal tiene recurso. En el jurado no. Si el jurado determina que el acusado es culpable, se hace lo que ahí está marcado como cesura de juicio. En una audiencia posterior, ya sin la presencia del jurado, el juez va a determinar cuál es la pena que corresponde. Y se puede producir pruebas. Yo puedo traer testigos de concepto para probar que el acusado tiene buen o mal concepto y permitir que el juez, dentro de la escala penal, imponga más o menos pena. Pero esto ya es sin el jurado. Pero fíjense la importancia que tiene la audiencia de Guardir.
esta audiencia de guardia porque es el primer contacto que tiene el potencial jurado con el sistema de justicia. ¿Qué nos está pasando en la provincia de Buenos Aires? Que muchas veces vemos dificultada esta audiencia de guardia, la convocatoria de los jurados, porque a veces es muy difícil encontrar a los potenciales jurados. Y yo creo que ahí muchas de las oficinas de mandamientos y notificaciones que tienen mucha experiencia en esto y tienen el conocimiento y la práctica de cómo hacerlo, tienen mucho para aportar en este sentido. Generalmente lo estamos haciendo a los ponchazos, o sea, cuando muchas notificaciones vienen frustradas, los empleados del tribunal empiezan a buscar por Google, empiezan de alguna manera a buscar, creo que hoy en día se dice stalkear, no sé si me estoy confundiendo los chicos más jóvenes, a estos ciudadanos para poder convocarlos. Y entonces si encuentran el teléfono, lo llaman por teléfono. Y este primer encuentro no se da de la manera más fructífera y más deseable. ¿Por qué? Ustedes lo saben mejor que yo, o sea, generalmente no es muy lindo cuando uno recibe la visita digamos, cuando uno que no pertenece al mundo judicial, ni trabaja en el Poder Judicial, ni es abogado, ni nada que se le parezca, y te vienen digamos, si vienen a notificarte algo del Poder Judicial, generalmente es una noticia que no está muy buena, que no es muy agradable. Y ni hablar cuando esa notificación se hace por personal policial, ¿no? Imagínense, no es alguien que está acusado de un delito, que fue testigo, que puede suponer que lo pueden convocar. Es un ciudadano que ni se enteró por ahí que hay una ley de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires y que él resultó, por su número de DNI, potencial jurado para ese año. Y se le para un patrullero en la puerta de la casa, adelante de todos los vecinos, se baja la policía, le toca el timbre, entonces los vecinos empiezan a comentar, uy, mirá en qué andará qué le habrá pasado, qué habrá hecho, ¿no? Entonces uno se asusta y la policía tampoco está preparada para este tipo de actos, entonces, no, mire, nos ha pasado, tiene que ir tal día a tal tribunal y no le explican ni siquiera por qué, entonces la gente no sabe si pasó algo, si lo denunciaron, si lo van a meter preso, si tiene que, digamos, algunos se acuerda que hace 2 años le robaron la bicicleta y piensa que es por eso, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento cuando se acerca por primera vez al tribunal. Y no se le informa de que es una carga pública, esto de ser jurado, cuando uno lo designa está obligado a ser jurado, es una carga pública como votar. De hecho, los norteamericanos equiparan esta carga pública de ser jurado con el voto. Pero también, y esto es lo que me interesa resaltar, es un derecho de todos los ciudadanos a ser jurados. Es uno de los tantos derechos cívicos que tiene una república. Yo como ciudadano, en tanto cumpla con los requisitos de la ley, tengo derecho no solamente a votar, a elegir mis autoridades, sino también a ser jurado y resolver sobre la acusación que hay contra un conciudadano mío. Entonces, el juicio por jurados tiene dos caras. Por un lado, la obligación es una carga pública, pero por el otro lado, es un derecho. Entonces, nos estamos perdiendo la oportunidad de hacerle conocer a nuestros conciudadanos, de mostrarle una buena cara a nuestros conciudadanos del Poder Judicial. De decirles, vengan, los necesitamos, ustedes tienen el derecho a participar también de la vida judicial de la provincia de Buenos Aires, ustedes tienen derecho a ser, si se quiere, entre comillas, jueces por un día, por 2 días, por lo que dure el juicio, y por desconocimiento a veces vienen con mucho temor a las audiencias, sobre todo a la citación primera, que la hacemos del tribunal la mayoría de las veces, inclusive la audiencia del guardia, de hecho esto uno lo ve. Cuando uno en la audiencia de guardia va preguntando por alguna causa por la cual entiendan que no deban estar ahí, muchos candidatos a jurados levantan la mano, ¿no? Entonces, por enfermedad, por problemas laborales, porque piensa que no va a poder resolver el caso, levantan la mano y se da cuenta que lo que quiere es irse. Y es lógico, porque si yo tengo un comercio, me quiero atender mi comercio. Si yo tengo un taller mecánico, quiero ir a mi taller mecánico. Si yo soy contador,
quiero ir a mi estudio, a llevar mis casos. Si soy ama de casa, quiero estar en mi casa haciendo las tareas de la casa, cuidando a mis hijos, yendo a buscar a mis hijos al colegio, lo que sea, ¿no? Entonces, y me están, sin que nadie me haya explicado demasiado nada, me están diciendo que en esta audiencia que por ahí yo voy a tener que intervenir en un juicio de homicidio, donde veo que hay policías, veo que hay una persona, hay abogados, entonces no es un ámbito donde uno naturalmente se sienta cómodo. Entonces, nos estamos privando del primer contacto con estas personas y de hacerles entender la importancia que tienen ellos como ciudadanos para ayudarnos a nosotros como miembros, como operadores del Poder Judicial, a dar un mejor servicio. Seguramente el encuentro que viene van a abordar bien, con dos expertas que han estudiado estos temas, pero yo solamente les anticipo un poco intuitivamente lo que podemos recoger nosotros cuando hacemos los juicios por jurados. La percepción de la gente, de nosotros, de los operadores del sistema de justicia, cambia notablemente después de la experiencia de ser jurados. Pero les diría en un porcentaje del 90%, mejora la visión que los ciudadanos tienen del Poder Judicial. Ustedes saben que todas las estadísticas nos marcan que el Poder Judicial, por múltiples causas que no vienen al caso acá discutir, pero que el Poder Judicial tiene muy mala imagen en la sociedad. De hecho, estamos, según las estadísticas que uno ve y las encuestas, estamos peor que los sindicatos, que los otros poderes públicos, ¿no? Entonces, no tenemos una buena imagen. Vamos a resumirlo de esa manera. Bueno, el juicio por jurados produce que quienes participan en ese juicio y participan con una función tan importante como la de ser ellos quienes van a juzgar a un conciudadano, y ven el sistema, cómo funciona, mejora la imagen y la percepción que tienen de nosotros. Y nos lo han dicho los jurados. Cuando uno termina los juicios, muchas veces nos acercamos, conversamos con ellos, por supuesto nada que tenga que ver con lo que decidieron, ni por qué lo decidieron, ni cómo lo decidieron, porque eso es secreto, pero sí les preguntamos por cómo se sintieron tratados, qué piensan que se puede mejorar, y la devolución que uno tiene es maravillosa. Te lo dicen, ahora entendemos qué difícil estar en sus zapatos, ahora entendemos muchas veces cuando leemos o escuchamos en la tele ciertas noticias, ahora entendemos por qué muchas veces la justicia hace lo que hace. Entendemos qué difícil es trabajar en estas condiciones, también nos lo han dicho. Ha habido jurados que se han ofrecido porque la sala tenía una gotera y ellos eran techistas, se ofrecieron a ir después del juicio para solucionar esos problemas. Yo les puedo asegurar que los jurados, a los jueces, a los abogados, a los que participamos directamente del juicio, son muy exigentes para con nosotros. Tenemos que ser sumamente profesionales, acá no puede haber llegadas tarde, no puede haber pérdidas de tiempo, ya no somos, digamos, los jueces, los fiscales, los defensores que tenemos que ir todos los días al tribunal y nos vemos todos los días las caras y más o menos nos conocemos. Ahora hay 18 personas que son nuestros conciudadanos, que los tenemos ahí y nos están mirando, no solamente están mirando el caso en sí, sino están mirando el profesionalismo de nuestro comportamiento. Si el juez llega 40 minutos tarde a la audiencia de Guardir y el juicio no puede empezar porque el juez no está, los jurados no solamente se dan cuenta, sino que lo hacen saber. Si el fiscal o el defensor van medio a la marchante y sin preparar muy bien el caso, el jurado se da cuenta y lo hace saber. Si el juez no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer o se muestra muy dubitativo a la hora de resolver porque no está muy ayornado con esto, el jurado se entera y te lo hace saber. Entonces, no es, eleva mucho el nivel y el profesionalismo del juicio la existencia de jurados. Fíjense, esperen que me confundí acá.
un poco lo que veníamos, las etapas, ¿no? Y por qué decimos que es un proceso ordenado y controlado. Yo les hablaba antes de la resistencia. Los jueces teníamos mucha resistencia, vamos a hablar en plural para que nadie se sienta excluido, por esto que les decía antes de la resistencia a los cambios que toda estructura burocrática tiene, ¿no? Entre los jueces había, ahora ya cada vez menos, pero todavía la hay, mucha resistencia en esto del jurado. ¿Y qué te decían algunos jueces? Esto significa que vamos a perder, es una palabra que vamos a perder poder, no podemos decidir nada. Y en realidad nada más alejado de la realidad, fíjense. ¿Quién resuelve sobre la prueba admisible? ¿Qué prueba va a poder escuchar el jurado y qué prueba no va a poder escuchar el jurado? El juez, en la audiencia preparatoria, esa audiencia que yo les hablaba antes del juicio. ¿Quién va a resolver sobre qué jurados o qué potenciales jurados van a poder ser jurados o no? El juez, en la audiencia de Guardir, porque si alguno de los litigantes quiere separar a un potencial jurado y hay controversia, el juez va a resolver si corresponde separarlo o no. ¿Quién va a resolver sobre el derecho? ¿Cuál es la interpretación del derecho aplicable a ese caso? El juez, en las instrucciones, esa explicación, previo litigar con las partes. ¿Y quién va a resolver la pena? El juez, en la audiencia de cesura, en caso que el jurado determine que el acusado es culpable. ¿Qué tiene que resolver el jurado? Los hechos del caso, en el juicio, ni más ni menos. ¿Cuáles son los hechos del caso? Y para resolver sobre si un hecho ocurrió o no ocurrió, y si el acusado es o no culpable, si el acusado cometió ese hecho o no lo cometió, no hacen falta conocimientos jurídicos. En el mejor de los casos, y esperemos que haya sido así, los abogados estudiamos leyes, estudiamos derecho, pero no quiere decir que tengamos más lógica, más experiencia y más sentido común que el resto de nuestros conciudadanos. Salvo que uno piense que junto con el título de juez viene una especie de, ¿no? Digamos, por implantación divina, las virtudes judiciales, la sabiduría, la justicia, la rectitud, la objetividad. No, no. El jurado va a resolver sobre los hechos del caso aplicando la lógica, la experiencia y el sentido común, que es como resolvemos o como todos los seres humanos comprendemos y explicamos el mundo que nos rodea. Entonces, cuando una de las críticas recurrentes era cómo alguien que no estudió derecho va a poder resolver lo que es un homicidio. Lo que es un homicidio se lo va a explicar el juez después de discutirlo con el fiscal y el defensor, con los litigantes. El jurado lo que va a tener que resolver es si la persona está muerta y si el que la mató y las circunstancias en que la mató, cómo fueron, fue o no el acusado. Y para eso, de nuevo, eso nos enseña en la facultad. Y no hay ninguna razón científica, ninguna ciencia del conocimiento que permita determinar o que nos otorgue la facultad de tener una capacidad superior para determinar si esos hechos ocurrieron o no y si la persona acusada es la que participó en esos hechos. No existe. Yo a mis colegas a veces cuando hablamos de estos temas les digo, qué suerte tienen ustedes que nunca los ha traicionado un amigo, engañado una pareja, han hecho un mal negocio, porque si nosotros pensamos que los únicos que podemos fijar los hechos de un caso somos los jueces, porque tenemos una capacidad superior a la de los demás para determinar si es verdad o no lo que un testigo dice o afirma haber visto, o lo que un perito nos dice que pasó o no pasó. Si nosotros pensamos que tenemos esa capacidad superior, debemos hacer todo bien en nuestra vida particular. Nunca nos compramos un auto pensando que era un autazo y era un auto que venía con fallas, por ejemplo. Nunca nos pasó nada de eso, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta un poco del absurdo de esta idea de que el pueblo no puede participar en la administración de justicia. Por supuesto, el pueblo no va a determinar la pena. Y por supuesto, el pueblo no va a decir esto es un homicidio simple, es un homicidio calificado, es un robo simple, es un robo agravado, es una violación. Eso lo va a determinar el juez, que es el que, de nuevo, se supone que conoce el derecho
y después de discutirlo, ese derecho aplicable con el fiscal y con el defensor. Porque para eso sí estudiamos. Pero para determinar hechos, nosotros no estudiamos. Y ojo, que esto no solamente en provincia de Buenos Aires solamente el juicio por jurados está para los casos penales de más de 15 años de prisión en abstracto, no para todos los delitos, sino que, como pasó en todas las provincias, la instauración del juicio por jurado fue progresiva para algunos, para los más graves. La idea después es que los casos criminales, los casos, diríamos, no correccionales, sino criminales, en provincia de Buenos Aires de más de 6 años sería para juicio por jurados. Pero para ciertos delitos. En otras provincias, Chaco, por ejemplo, Mendoza está muy avanzado con el tema, también hay ley de jurados para casos civiles, no para un choque donde yo estoy reclamando daños y perjuicios por los daños sufridos al auto, sino para juicios civiles a partir de cierto monto, para juicios donde haya cuestiones de incidencia colectiva, ¿no? O de cierta trascendencia. No sé, y daños y perjuicios derivados de una noticia injuriosa a través de los medios de prensa, ¿no? Está en juego la libertad de imprenta, la libertad de empresa, la libertad de expresar mis opiniones, el derecho al honor. Trasciende quizás el interés individual de las partes y eso eventualmente puede ir a jurado. Para ese tipo de casos está pensado. De hecho, en los países del Common Law, el juicio por jurado se aplica también para las otras ramas del derecho. De nuevo, porque el jurado no resuelve sobre el derecho, sino que resuelve sobre los hechos. Y vamos a algunas características del juicio por jurados. Clásico, tradicional, como es ese juicio por jurados que pensaba nuestro constituyente. Los jurados son 12. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Algunos hablan de las 12 tribus de Israel, otros hablan de los 12 apóstoles, no sé. El número ha sido 12 desde, hay un juez norteamericano, Sawyer, que un librito muy cortito que se llama Juez Federal de Estados Unidos, En las manos del pueblo se llama, y él dice, lo único que sabemos sobre el número de 12 es que funciona bien. Siempre fueron 12, hace siglos que fueron 12, y funciona bien, porque es un número suficientemente amplio para permitir diversidad. La característica del juicio por jurados es que esos 12 jurados van a ser 12 personas diferentes, mucho más diferentes de la que podemos ser 3 jueces de un tribunal, que por lo menos compartimos la misma profesión y dependemos del mismo empleador. Acá son 12 y va a haber que ha pasado, jurados que hemos tenido, un ingeniero químico que trabaja en procesos en plantas industriales, ¿no? De una planta alimenticia, con un cartonero. Y en el medio, distintas profesiones, distintos extractos sociales, distintas creencias, gente cuentapropista, gente que tiene comercio, gente que tiene una empresa, gente que trabaja en el Estado, en otro sector. No sé, es bien variado el jurado. Entonces, el número de 12 nos permite esa cierta representatividad social, que la mayor cantidad de estratos sociales esté representado, y lo suficientemente acotado como para que pueda darse una deliberación y no sea una manifestación en la plaza donde, no sé, 500 o 1000 personas, nadie se escucha y todos hablan y se resuelve a ver quién aplaude más fuerte, ¿no? Entonces, 12. Esa es una de las. El secreto de la deliberación, esto que hablamos antes, el jurado delibera en forma secreta y a la sala de deliberaciones no puede entrar nadie, no puede entrar el juez, no puede entrar un empleado, no puede entrar un oficial de custodia, no puede entrar nadie. Hay alguien que está custodiando del lado de afuera para evitar que entre alguien precisamente, y lo que pasa en esa sala es secreto. Y el jurado no puede ser molestado por lo que resuelva adentro de esa sala. ¿Por qué la deliberación es secreta? Porque en Inglaterra antiguamente, cuando no era secreta, junto con el jurado iba el funcionario del rey y escuchaba las deliberaciones. Y por supuesto, cuando el jurado resolvía algo que al rey mucho no le gustaba, generalmente había represalias para esos jurados. Se los desterraba, se los mataba, ¿no? Entonces, para permitir que el jurado resuelva según su leal saber y entender, según
de forma objetiva y lo que ellos entendieron de la prueba que se les presentó. Nadie puede entrar, nadie les puede preguntar por lo que pasó ahí adentro, y es una regla absoluta que se positivizó hace más de 5 siglos en el derecho. Ahí está la cita, por 1700, ¿no? Creo, que se positivizó en el derecho inglés, pero que viene de esta práctica, ¿no? De evitar que el jurado sea molestado. Las instrucciones, lo que hablábamos antes, otra característica del juicio por jurados, el juez le va a dar una explicación del derecho aplicable, y esta explicación es en audiencia pública, adelante de todos. Entonces, fíjense, al jurado se lo elige después de la audiencia de voir dire. Va a escuchar la prueba que previamente el juez discutió con las partes y autorizó por ser prueba, decimos credenciales de la prueba, por ser legal, pertinente, ¿no? Relevante. Va a escuchar la explicación del derecho que el juez le da después de que la discutió con las partes, y va a deliberar en forma secreta. Son todas garantías que el sistema da para permitir que el jurado resuelva de la mejor manera posible y según su leal saber y entender. Y para terminar, y me abro a las preguntas y a las inquietudes que puedan surgir. Fíjense que todos los principios constitucionales del juicio, que siempre lo hemos escuchado y nos han hablado en la facultad: bilateralidad, publicidad, inmediatez, imparcialidad, se explican mejor en un sistema de jurados que en el de jueces profesionales. Los jueces profesionales en la provincia de Buenos Aires tenemos el expediente. Podemos, más allá que no corresponde, y yo, la mayoría de los jueces, estoy seguro que no lo hacemos, tenemos los jueces el expediente con todo lo que supuestamente los testigos le dijeron a alguien que en un momento, ¿no? Entonces, está esa tentación. En el juicio por jurados no pasa, el jurado no conoce la existencia del expediente y está prohibido hablarle del expediente y de las pruebas. Las únicas pruebas que el jurado conoce y valora son las que en la audiencia pública, delante de todo el pueblo que quiere ir al jurado, se les presenta. Y algo que estamos también muy acostumbrados, el lenguaje claro, muy acostumbrados, no, que está muy en boga actualmente, ¿no? Que escuchamos tantas veces. No hay forma de hacer un juicio por jurados si yo no puedo presentar mi caso a gente que no tiene vinculación con el mundo jurídico, que no es abogado. En el modelo del continentalismo europeo, donde era todo escrito y no había jurados, los que resolvíamos éramos todos abogados. Entonces desarrollamos, como la mayoría de las profesiones, un lenguaje encriptado. Es una forma de excluir, no digo que sea a propósito ni consciente, pero en el fondo es una forma de excluir al otro. Yo soy muy malo para la informática y siempre me acuerdo que un día hablaba con un técnico, con él en informática del Poder Judicial, que estaba ahí no me acuerdo qué estaba haciendo con la computadora de la oficina, y me explicaba, y yo decía: mirá, no me expliques así porque no entiendo. Y yo digo, me lo está haciendo a propósito porque me hablaba cada vez más complicado, ¿no? Entonces, de la misma forma que seguramente los técnicos tienen un lenguaje propio y que entre ellos se entienden, y yo que soy abogado no lo entiendo, los abogados desarrollamos un lenguaje que el es ajeno tampoco lo entiende. Ejemplo, nosotros hablamos de fojas. Vamos a dejar de compartir, así no. Nosotros hablamos de fojas y no hablamos de hojas. Como si hace más de 500 años no hubiesen pasado los árabes por la península ibérica y, entre otras grandes cosas, a la civilización y a la lengua española, no le hubiesen dejado la H, ¿no? Entonces nosotros decimos hojas. Es más, yo cuando le pregunto a mi hijo por la tarea del colegio o el libro, le digo: ¿qué hoja del libro vieron? Sin embargo, cuando voy a la oficina parece que me hace un chip la cabeza y empiezo, en vez de decir qué hoja del expediente, digo qué foja. Bueno, esto que es un ejemplo tan trivial, en un juicio por jurado no puede pasar, porque si un abogado le va a hablar al jurado y le va a decir: bueno, porque el encausado acometió con dolo, y le va a hablar un lenguaje que el jurado no lo va a entender. Entonces yo tengo que lograr presentar mi exposición de tal manera que alguien que no es abogado lo pueda entender.
no quiere decir que lo tengo que tratar, otro prejuicio que tenemos los abogados, no quiere decir que lo tenga que tratar como tonto, porque el jurado no es tonto, no es abogado simplemente. Es más, la no elección de la carrera de abogacía podría dar un indicio de inteligencia al jurado, pero simplemente no es abogado. Entonces lo que tengo que hacer es no hablarle con lenguaje jurídico encriptado, sino hablar como hablo en la vida. Porque cuando yo voy a ver una película y mi esposa me dice, contame de qué trató la película o la obra de teatro, yo no le digo, bueno, mira, en realidad fue un homicidio calificado cometido con alevosía. Le digo, no, trató un tipo que esperó a la mujer cuando llegaba a la casa y mientras estaba dormida la apuñaló y todo el juicio toda la película se desarrolla sobre ese juicio. ¿No? Entonces yo puedo contar una película, y estoy contando un caso judicial, estoy contando un caso. Si yo puedo contarlo así, en mi casa, ¿por qué no se lo puedo contar al jurado en la corte? Entonces esto del acceso a la justicia, al lenguaje claro, que aparece como una verdadera necesidad en nuestros sistemas de justicia, en el caso del jurado siempre estuvo presente, porque los litigantes de estos países del common law durante siglos han desarrollado la habilidad de presentar sus argumentos y su caso al jurado, o sea, a gente no abogada que tiene que resolver el caso. Yo no quiero pasarme, ya hablé bastante, la idea era presentar para aquel que no conoce, digamos, no tiene por qué conocerlo, digamos, qué es este universo nuevo del juicio por jurados y un poco presentar los desafíos que como operadores del sistema tenemos con este juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Dar un pantallazo, la estructura, los principios básicos, un poco qué problemas estamos teniendo para poder hacerlos de la mejor manera posible. A mí me interesaría, veo que hay algunas manos levantadas, abrir la charla. Yo no tengo problema en quedarme hasta la hora que ustedes quieran, pero sí darle un espacio de intercambio y de que puedan plantear las preguntas y las cuestiones con las que incluso no puedan estar de acuerdo, que bienvenidos sean, pero que podamos discutirlo entre todos. Así que voy a parar acá mi presentación y abro, no sé Camilo cómo lo querés instrumentar, abro a las preguntas que pueda haber. Bárbaro, como decíamos antes, si quieren interactuar a través del chat pueden hacerlo y les damos lectura, pero bueno, tenemos algunas manos levantadas, así que si te parece vamos a avanzar con eso. La Dale. primera, Martín Raúl, bueno, no llego a ver el apellido completo acá, no sé si estás por acá, Martín, si quieres comentar algo, si no, María Cecilia, Leticia, Carolina, esas son las manos que tenemos levantadas por ahora. Solo tienen que abrir sus micrófonos. Ya está disponible esa opción. Lourdes. ¿Quieren abrir sus micrófonos? No sé si las personas que tienen las manos levantadas quieren participar o quedó del principio. Ricardo también está levantando la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. Bien, vi que en realidad hay un sorteo donde se establecen dos números de DNI con un universo de finalizaciones de ese DNI. ¿El Estado o el que se encarga de hacer el sorteo no comunica a las partes al domicilio registral o de que han sido sorteados para el año? ¿No deberían? ¿Y se evitaría en alguna medida toda esta cuestión del miedo o el error de interpretación al llegar la policía al domicilio? Bueno, no, la experiencia que nosotros estamos recogiendo es que cuando vienen no están enterados, con lo cual no están notificados de que el sorteo es público, digamos, el sorteo que se hace por lotería, intervienen distintos actores, van del colegio de magistrados, van de todos lados a presenciarlo, pero por lo menos la experiencia que nosotros estamos recogiendo es que no están enterados de que podían ser candidatos a jurados ese año. Es una sorpresa cuando lo reciben. Si querés, Matías, permitime. Buen día a todos. Yo soy Sandra Tesari y trabajo en la Secretaría de Planificación. Y junto con un par de compañeros más somos los que nos dedicamos un poco a instrumentar
y hacer que funcione desde lo administrativo esto del juicio por jurados. Respecto a esta pregunta, justamente no, está pasando que el Ministerio se encarga de hacer el sorteo, las terminaciones de DNI, se publican en el boletín oficial, pero no se está cumpliendo con la confección de las declaraciones juradas. Se hizo en un momento, al comienzo, de cuando se implementó el juicio por jurados, pero como era una tarea muy costosa, bueno, se nos dieron distintos argumentos, pero no se están haciendo estas declaraciones juradas que justamente consistían en eso, en ir personalmente, explicar de qué se trataba, corroborar un poco el domicilio y los datos personales, incluso se podía hacer algún tipo de depuración en esa instancia, cuando se contactaba gente analfabeta, por ejemplo. Así que, no, lamentablemente, cuando nos llegan esos listados, los ponemos, se hace luego de los filtros, se pone disponible para el sorteo, cuando le llega notificación para el juicio en concreto, suele ser la primera noticia que tienen. Claro, hablo por la relevancia de las dos cargas públicas, la carga pública del Estado y la carga pública de la persona a tener que presentarse como jurado, ¿no? Sí, yo, perdón, Sandra, y más te diría, más allá de si se cumple o no, no hay a nivel provincial, te digo, del Ministerio, no hubo ni siquiera hay una campaña. Es más, yo creo que la gran mayoría de los habitantes de la provincia de Buenos Aires desconocen que en provincia de Buenos Aires existe el juicio por jurados. Y nos ha pasado cuando hubo algún que otro juicio un poco relevante, que los medios de prensa se interiorizaron y nos preguntaban, bueno, ¿y este que es el primer juicio por jurados de la provincia de Buenos Aires? Nos pasó con el caso Farré, por ejemplo, ¿se acuerdan el de San Isidro? Y los periodistas nos decían, bueno, fue el primer juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires y ya había habido, no me acuerdo, pero fácil 50 juicios. Ni siquiera les digo que saber que yo este año puedo eventualmente ser convocado para jurado, sino ni siquiera saben de la existencia del juicio por jurados como tal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que sería una campaña, si se quiere, una campaña pública de información general. En una época se había hecho un convenio el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Educación y se había ido a las escuelas. Sí. Acá conseguir, este era un manualcito que se les daba a los, no sé si se ve, a los jurados, pero lamentablemente se cortó eso, pero era buenísimo. Sí. Eso, informar es buenísimo. Bien, Lourdes, habías habilitado tu micrófono, no sé si querés hacer algún comentario. También Leticia. Lourdes, veo que estás hablando, pero no se te escucha. Si querés, en todo caso, escribirlo en el chat para no quedarte sin respuesta. Acá en el chat, Daniel escribe: cuando la persona requerida no vive realmente en el domicilio que figura en el RENAPER, ¿no es posible hacer valer la carga legal de denunciar todo cambio de domicilio? Sí, la realidad es que nos ha pasado, pero ya les digo, como por lo menos la experiencia que nosotros tenemos desde los tribunales, les digo, ¿no? Muchas veces las citaciones son artesanales, en el sentido de que se consigue un número de teléfono y se lo llama por teléfono. Nos ha pasado, por ejemplo, yo estoy en Matanza, una chica que se había mudado, no había hecho el cambio de domicilio y estaba viviendo en zona norte, y fue como, digamos, por teléfono se la pudo ubicar, quedó como, después estaba encantada, después quería seguir participando, a pesar de que ya no vivía más digamos, en forma real en Matanza. Pero al ser artesanales, lo que se privilegia es tratar de dar con la persona para poder tener el listado de jurados. Si después, bueno, se le puede hacer saber de la carga, pero la idea no es asustarlo más de lo que vienen con que debió haber hecho el cambio de domicilio y haberlo denunciado, sino recibirlo, tratar de calmarlo y explicarle un poco de qué va la cosa en caso de que quede como jurado. Bien. Gladys, tenés el micrófono abierto, no sé si querés comentar algo. Sí, quiero comentar algo. Yo soy oficial notificadora de Florencio Varela
Y pasa que cuando vamos a notificar a los domicilios de juicio por jurado, lo que hablaban anteriormente, ¿no? La gente no está noticiada, no sabe nada de qué se trata. Nos lleva mucho tiempo, yo generalmente los hago los fines de semana porque tienen habilitación, y el tema es explicarle a la gente, ¿no? Porque están totalmente ajenos a esto, no saben nada. Lo que decía anteriormente la compañera, ¿no? Por ahí poder dar a conocer lo que es esto, ¿no? Porque bueno, la gente también un poco como que se asusta al respecto. Eso quería decir nada más. Sí, lo que decís, Gladys, es muy cierto. Un poco lo que nos pasa a nosotros cuando vienen al tribunal. Nosotros, ya te digo, por ahí lo ubicás por teléfono y le decís, puede acercarse, que no es lo ideal, porque ya te está generando una molestia a alguien. Pero cuando vienen un poco tranquilizarlos y explicarles, y pasa esto que vos decís, la importancia que tiene tu tarea, Gladys, es que en esta situación vos sos la primera aproximación, la primera cara de ese potencial jurado con el sistema. Entonces, ahí necesitamos generar empatía y por lo menos ir sacándole de a poco el miedo, porque al no haber campaña y ser algo medio extraño, que uno lo ve en el cine pero no piensa que le puede pasar en la vida real, entonces ir sacándole el miedo para lograr que ya cuando en el caso de que sea jurado ya venga un poco sabiendo qué le espera, ¿no? Porque nos pasa eso, bien, y a veces vienen y no saben y les agarra, la verdad es que les agarra miedo, porque no es lindo. Vos lo sabrás mejor que yo. Cuando vas a notificar algo, cumplir un mandamiento, uno generalmente va con una noticia que no está buena. Entonces, la gente ya de por sí nos tiene un poco de aprensión. Y a veces hay gente mayor, gente que tiene problemas de fobia, me ha pasado, gente que está enferma, gente que no sabe leer y escribir, gente Claro. que no tiene idea. Yo sé que después hay una depuración de todo esto, pero bueno, pasa todo esto, ¿no? Y también estaría bueno, pienso, informar al respecto, ¿no? Que la persona posee problemas por ejemplo, me ha pasado que tenía fobias a partir de toda la pandemia y todo, y me decía la señora, yo no puedo salir ni a la vereda, ¿no? Claro. Se notificó, pero esa persona no puede ser parte del jurado, obviamente. Seguramente, sí, sí. Sí, sí, el desconocimiento creo que es nuestro principal problema, digamos. Porque si fuese algo que más o menos el común de la gente o la generalidad lo sabe es como que sería otro panorama. Pero uno tiene que ir a plantearle algo que la gente, de nuevo, no pensaba, entonces es normal esa reticencia. La buena noticia, seguramente el martes que viene ahonden mucho y de mejor manera esto. La buena noticia es que esa gente muchas veces, y les digo porque yo lo he vivido, después cambia notoriamente su imagen. No solamente en general, sino de todos nosotros. Porque te lo dicen. Ahora entiendo, ahora, claro, por eso, qué difícil, qué linda experiencia. Quieren volver. Nos ha pasado más de una vez. Y ahí me pareció haber visto una pregunta que decían si una vez que son jurados, no pueden volver a ser sorteados como jurados. Que hay un plazo, no me acuerdo si de 5 años. Entonces, y mucha gente cuando se entera, y sobre todo saben quiénes los que quedan como suplentes. Porque los suplentes escucharon todo el juicio y cuando tienen que ir a deliberar, no pueden deliberar, no pueden resolver ellos, se van. Entonces es como que estuvieron viendo mientras se cocinaba la pizza y a la hora de sentarse a comer, le dicen, bueno, ustedes se tienen que ir. Como que se quedan con las ganas. Y esos son los que más quieren volver. Dicen, ¿y por qué no puedo? Y tampoco pueden volver, digamos, por ley no es posible que se los vuelva a convocar, por lo menos en el corto plazo. Matías, quería hacer una salvedad respecto a esta última pregunta que vos leíste, porque la gente, sobre todo de Bahía Blanca, va a decir, esto no es cierto, hemos convocado a la misma persona reiteradamente. Pasa que hubo en algunos departamentos judiciales, y sobre todo aquellos donde se hacen varios juicios por jurados, donde se han acabado los dictados. Claro. Los dictados se confeccionan con un 1% sobre la población y
sostenidamente hemos visto que esos números no han alcanzado, sobre todo en algunos departamentos. Ahora en Bahía Blanca y en otros departamentos judiciales hemos reforzado pidiéndole un nuevo sorteo al Ministerio de Justicia. Pero ahí corre la excepción que está prevista en el código, no pueden ser convocados por 3 años, creo, salvo que se acaben los listados y se reciclan y los vuelven a llamar. Ha pasado que, bueno, ya digo, en Bahía Blanca, los oficiales que trabajan ahí en Bahía Blanca deben saber esta situación, han ido 3, 4 veces los jurados Sí. en el mismo periodo. Esto que dice Sandra es cierto, y en realidad lo que quizás habría que corregir también es el porcentual, ¿no? Del 1%, agrandarlo un poco para que, sobre todo en algunos lados... Presentamos un proyecto de ley Claro, para aumentarlo. claro. Todavía no hemos tenido Pero, respuesta a eso, pero lo presentamos. pero lo que es importante desde el punto de vista del sistema, yo sé que por ahí escapa al interés directo de muchos de ustedes, es que hay un matemático hindú que había hecho el cálculo y daba 0,0000 no sé cuántos ceros, 1% de posibilidades de que los mismos 12 vuelvan a ser jurados. O sea, aun cuando, por esto que planteaba Sandra de algunos departamentos judiciales en puntual, algún jurado tenga que haber ido 2, 3, 4 veces al mismo juicio, digamos, a juicios, es prácticamente imposible estadísticamente que los mismos 12 vuelvan a ser jurados. Con lo cual siempre el cuerpo de jurado, el cuerpo que juzga, siempre va a ser distinto al anterior. Y eso le da mucha transparencia y mucha espontaneidad y mucha imparcialidad al sistema. Porque no van a ser los mismos 12 con seguridad. Es prácticamente imposible. Bien, tenemos un par de preguntas que hacen referencia a cuáles serían las tareas a cumplir de los empleados de los archivos departamentales. Bueno, eso ya escapa un poco a mi conocimiento, a mis facultades. Yo le digo las tareas, si sirve en algo, las tareas que son, si se quiere, administrativas. De nuevo, lo administrativo y lo jurisdiccional en un juicio por jurado está íntimamente vinculado. Por ejemplo, todo lo que es contacto con el jurado, a tal hora vamos a almorzar, está el almuerzo, le llevamos el almuerzo, custodiamos que en la sala de deliberación no entre nadie, acompañamos al jurado o a los potenciales jurados cuando llegan al edificio de tribunales hasta la sala donde se va a llevar el juicio para hacer la audiencia de guardir, las notificaciones de las que habíamos hablando, son todas tareas, de nuevo, que son de tipo, si se quiere, administrativas, pero que yo puedo invalidar un juicio si pruebo que el jurado no estuvo suficientemente aislado, por ejemplo, si las partes pudieron acceder al jurado antes que el jurado resuelva. Es una tarea administrativa, sí, pero que tiene consecuencias jurisdiccionales importantísimas, porque puede dar lugar a la nulidad del veredicto, ¿no? Entonces, ¿qué otras tareas administrativas hoy por hoy se está llevando adelante? El refrigerio, que eso también lo hace muchas veces la administración, todo lo que es el pago de viáticos a los jurados, la confección de planillas para que los jurados puedan cobrar los viáticos. Ahora después, no sé, ya escapa a mis facultades qué tareas específicas pueden ser absorbidas o no, no sé. Bien, seguimos con las manos levantadas. Luis Suárez, ¿estás por acá? ¿Habías levantado la mano? Y también Leticia, bueno, ahí está Luis. Para Sandra, creo la pregunta, porque quería saber cuál va a ser la tarea en el caso de las que somos receptorías descentralizadas. Yo soy de la receptoría de Olavarría. Acá en Olavarría no hay tribunal oral en lo criminal, hay solamente juzgado correccional. ¿Y cuál va a ser más o menos la tarea de las receptorías descentralizadas? Si se sabe de planificación. Luis, ¿es tu nombre? Sí, Ah, sí. mira, Luis, no te puedo responder eso porque yo no lo conozco. Probablemente desde jurisdiccionales después haya algún tipo de instrucción. Tengo la idea que, bueno, lo que se pensó con esta capacitación es de generar una idea de lo que es el juicio por jurado, bueno, y en los encuentros que vienen un poco más, no, vamos a hablar de las particularidades de lo que son las citaciones, la confección de listados y demás.
yo creo que en general van a ser tareas de apoyo en la gestión que tiene que ver con lo administrativo, en llevar adelante el juicio por jurado. Puntualmente en Olavarría desconozco, tampoco sé si está destinado a todos los empleados de mandamientos y notificaciones y a todos los empleados de las receptorías. Creo que va a haber una selección o una indicación de quiénes van a... La verdad que no lo sé, porque no estoy en esas cuestiones, pero probablemente más adelante sí se les va a informar de esto. Bueno, muchas gracias. Lo que se me ocurre a mí, qué tareas, que es lo que estaba hablando un poco Matías recién, en qué tareas se les puede pedir colaboración, que son tareas, a mi entender, y desde que se implementó el juicio por jurados hasta ahora, son importantísimas. Porque nosotros fuimos viajando por la provincia en la implementación del primer juicio por jurados que se hizo en cada departamento. Y después, de ahí hasta ahora, recibimos constantemente las consultas, preguntas, requerimientos de, en general, los secretarios. Y es mucha la tarea, porque ellos además de estar viendo si vino el preso, si no vino el preso, si el juez le pide tal cosa, quiere contactar al defensor, el fiscal, además está recibiendo a la gente, están explicándoles cómo se confeccionan las planillas. Y no es una tarea menor, es fundamental. El primer contacto que tiene el jurado, que es el que va a decir si es culpable o inocente. El primer contacto que tiene es ese que lo recibe y dice, buen día señor, buen día señora, mire, esto va a ser así, acá hay que llenar esto. Porque la planilla dice CBU, dice un montón de cosas que por ahí la gente no lo entiende. Y bueno, y después está la gente de administración de la delegación, donde va a llevar una plata para pagarle la movilidad del día, le va a explicar cómo van a pagarle si queda como jurado la retribución, porque tienen una retribución ellos por participar, que eso les interesa mucho también a la gente. Y bueno, tengo entendido que va a ser para esas tareas, ¿no? Para recibir a la gente, explicarle, ver cómo me contacto con la gente de administración, cómo va a ser la vianda. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir, Luis. Bueno, muchas gracias. No, nada. Leticia, ahora sí, tenías la mano levantada, ¿querés tomar el micrófono? Sí, no sé si me escuchan, pero un poco es con lo que respondió recién Sandra. Yo quería saber un poco más sobre el tema de notificaciones y las tareas administrativas, pero es lo que estuvo respondiendo recién, que será el próximo martes, aparentemente. ¿Me escucharon? Tengo entendido que sí, que va a ser el próximo martes y después el día 6 de octubre. Exacto. Yo quiero explicar que hay provincias donde tienen una oficina de juicio por jurados que se encarga de las notificaciones, de hacer el apoyo logístico, que nosotros no tenemos en la provincia de Buenos Aires. De hecho, cuando se pensó en la oficina de juicio por jurados, bueno, nosotros somos 2 o 3 personas que nos encargamos de la logística, desde lo que es el sistema de jurados que se hizo desde acá, que es con el cual hacen los sorteos, reglamentar todas estas cuestiones, pero esta cuestión de recibir a la gente y lo demás quedó finalmente en manos del personal del tribunal. Y bueno, creo que es interesante calificar a otra gente que sirva de apoyo para estas tareas tan importantes, ¿no? Sí. Por experiencia, perdón, pues, no sé. Por experiencia de gente de acá del tribunal de Azul, lleva mucho tiempo y al que no disponen, justamente por toda la actividad que tienen en el tribunal. Pero bueno, gracias, porque evidentemente serán las próximas capacitaciones que nos hablarán un poco más de eso. Gracias. Si me permitís, Sandra, esto que dice Sandra es estrictamente así. Por ejemplo, Mendoza, Neuquén, tienen oficinas de juicio por jurado que se encargan de absolutamente toda esta logística, que es fundamental. Yo trataba de abordarlo cuando decía esto que nosotros se instauró, digamos, el sistema de juicio por jurado con toda esta lógica que traté de explicar, en un sistema que desde lo administrativo, de la gestión de recursos, desde el inicio inclusive no estaba pensado para el juicio por jurados o no estaba preparado para el juicio por jurados. Y esto en el fondo atenta, si uno ve la cantidad de juicios, ¿se acuerdan que hablábamos antes? Son muchos por el volumen de la provincia, pero no son tantos como deberían ser.
porque el sistema la verdad es que no incentiva a hacer los juicios por jurado, porque esto que contaba Sandra, la carga es mucha, y no porque a alguien le moleste hacer una tarea que específicamente no él estaba destinado a hacerla, se hace, sino porque distrae. A modo de ejemplo, y perdón por la autorreferencia, pero yo en mi segundo o tercer juicio por jurado estaba, antes de entrar a la audiencia de Guardir, donde vos tenés en un tribunal que no estaba pensado para eso, a 64 personas para entrar a la sala, ¿no? Que hay que recibirlas, darles la declaración jurada, que completen el formulario, darles su número, explicarles un poco. Bueno, estaban las 64 personas. En el medio estaba viendo si había venido el desayuno, que había ido uno de los chicos del tribunal, lo habíamos comprado nosotros, después la administración nos devolvió la plata, quiero decir, pero como el desayuno tiene que estar para ni bien ellos llegan y recibirlos con un café caliente y unas medialunas, bueno, estábamos viendo si había llegado el desayuno. ¿Qué pasaba con la custodia? Porque la custodia no había llegado. El preso que estaba retrasado y no hubo nada mejor que se nos caiga, no que sé que le había pasado, y se nos cayó el sistema, con lo cual estábamos llamando a informática para ver si podían venir, para auxiliarnos, porque entonces en un momento uno como juez dice, bueno, yo tengo que estar preocupado por si la prueba sí, si la prueba no, que los abogados respeten las reglas del juego, que no sé qué, todas las cuestiones estrictamente, si se quiere, del juicio en sí, y estaba todo el tribunal, porque la realidad es que cuando hay un juicio por jurado, no solamente el juez y el secretario, sino todos los empleados del tribunal corriendo detrás de estas cosas. Entonces, en aquellas provincias, lo que nosotros podemos ver, en aquellas provincias donde tienen oficinas de jurado, y estas tareas tan importantes las hace la oficina de jurado, es como que el sistema fluye, y estos desincentivos para hacer los juicios por jurado desaparecen. Bien. Leticia, tenés la mano levantada de nuevo. ¿Querés? Sí, no, tal cual, es como dice el doctor Deane, es así, porque tienen que estar más abocados a otro tipo de actividad y no a todo la parte administrativa y de organización del jurado en sí. Está bárbaro que haya oficinas encargadas justamente de eso. No, eso solo quería decir, bárbaro, gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir, que quiera tomar el micrófono? Mientras tanto, contarles que bueno, nos encontramos de nuevo la semana que viene, el mismo horario, el martes a las 10 de la mañana. Vamos a continuar con el módulo 3 y 4, ¿verdad, Matías? Así es. Particularidades del proceso penal en un juicio por jurado. No, eso fue hoy, perdón. Conformación del listado anual de jurados, imparcialidad, representatividad, primera relación con el jurado, la importancia de la proximidad, desformalización y claridad del mensaje y la comunicación, planificación y distribución de responsabilidades, monitoreo e implementación, detección temprana de problemas. Esas son algunas de los temas que se van a abordar la semana próxima. Está la mano levantada de Ricardo. Ricardo. Una última pregunta que le hice por el chat, pero no se leyó. Con respecto al domicilio de los que llaman para jurado, ¿tiene alguna cuestión de distancia? Porque lo hago la pregunta en razón de lo que dijeron de La Matanza y que vivía en San Isidro. No, tenía cambio de domicilio. No, no, sin el cambio de domicilio estoy hablando. O sea, ¿cuál es la distancia mínima? Es decir, pues, llamo a La Matanza y vive en otro lado, ¿cuál es la obligación legal que tiene? No, el padrón se confecciona a partir del domicilio y del domicilio que vos tenés legal, digamos. Si tenés el domicilio, en este caso en La Matanza, tenés la obligación de participar como jurado. En La Matanza solamente, esa es mi pregunta. En La Matanza, claro, es donde vos tenés el domicilio. Solamente tendrían que ser convocados a ese juicio por jurado los que tienen domicilio legalmente constituido dentro, o sea, en el Registro Nacional de las Personas, en ese departamento judicial. Perfecto. Sucede a veces que se mueve de domicilio, pero quedan los padres viviendo ahí, les llega la notificación y a veces nos mandan a la oficina y nosotros desde acá hacemos la modificación
para no eliminarlo directamente del listado y que pase al departamento judicial donde tiene domicilio. Por ahí nos mandan una foto de algún servicio constatando que se mudó domicilio. Pero después, por ejemplo, vuelvo a Bahía Blanca porque son departamentos, o Azul, son departamentos judiciales donde, por las características del mismo departamento, puede ser que el domicilio esté a 300 kilómetros. Claro. Es recontra complejo organizar cuando es así, pero la carga pública sigue vigente, digamos. La gente, Carmen de Patagones, bueno, hay un montón de lugares que quedan muy lejos de donde ellos tienen que concurrir. Bueno, se les abonan los viáticos y demás, pero siguen, no hay límite ahí. Con que tenga domicilio dentro del departamento judicial, va a estar incluido dentro del sorteo. Gracias, esa era mi pregunta. Bien, no tenemos más manos levantadas. Matías, Sandra, no sé si hay algo más que quieran comentar antes de, bueno, ya ir cerrando el encuentro de hoy. No, mira, justamente iba a comentar que mañana es el sorteo público para los jurados de 2023. Se va a hacer en una lotería. Y iba a decir algo más. Bueno, no, que no, porque esto es una pregunta que me hacen todos los días por mail. Nosotros respondemos los mails de la casilla oficial de jurados y tenemos muchos pedidos para dónde anotarse para ser jurados. No hay posibilidad de anotarse porque es solo por sorteo y no hay posibilidad de ser voluntario como jurado. Pero bueno, porque por ahí alguien pregunta, pero hay mucha inquietud en la población de querer ser jurado. Y bueno, nada, los esperamos la próxima charla el martes que viene. Sí, yo agradecerles y decirles, aprovechen el martes que viene porque las dos expositoras han trabajado con estos temas en todas las provincias juradistas, así que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento. Y de mi parte, esperar que esta implementación se dé de la mejor manera. Yo creo que podemos dar un lindo mensaje hacia afuera y sentir que nuestra función es bien valorada por la sociedad, no es poca cosa. Así que bueno, nada, también a disposición para lo que precisen. Bueno, muy bien, muchas gracias Matías, Sandra, y desde ya a todas las personas que se han conectado hoy. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo martes, 10 de la mañana, el enlace de acceso va a ser el mismo, así que bueno, será hasta la semana próxima. Chao, hasta luego, gracias.